Antes que nada, un saludo a todos, espero que estén bien. Vamos a llevar a esta dinámica no presencial, evidentemente, por las condiciones sanitarias que ya todos conocemos. Vamos a retomar el programa con los contenidos que habíamos establecido en la etapa presencial. Como recordarán, habíamos dividido el programa en una serie de temas que nos iban a permitir revisar el concepto y el desarrollo de la estética en su relación con la práctica artística más actual, o mejor dicho, de las prácticas artísticas posteriores a la segunda mitad del siglo XX. Los temas que conformaban el programa, como recordarán, se referían a diferentes formas o campos de análisis teóricos relacionados con premisas y problemáticas actuales, representadas y analizadas desde las diversas y divergentes posibilidades artísticas que existen hoy en día. En ese sentido, teníamos previsto revisar contenidos como estética del disenso, estética feminista, estética del graffiti, estética de las periferias, estética digital, en fin, tener un panorama general de la problematización filosófico-cultural en relación con el contexto actual del arte. Y para empezar ya de lleno con los contenidos, vamos a empezar estas dinámicas con el tema denominado estética del disenso. Con este concepto nos vamos a referir a aquellos procesos artísticos cuyo interés primordial se derivan de la necesidad de establecer una respuesta o una ofensiva en contra de un sistema de poder que deteriora los derechos civiles, económicos, políticos o de seguridad de un determinado grupo social. Regularmente se asocia el concepto de arte político o activismo artístico con las prácticas que vamos a revisar, que vamos a ver. Si bien esta denominación funciona para el contexto estrictamente del arte, si queremos ampliar la discusión en un plano más complejo y relacionarnos con fenómenos que no pertenecen estrictamente al contexto del arte, tenemos que buscar en la problematización filosófico-cultural para entender no solo a la producción artística como un fenómeno que atiende desde las posibilidades estéticas estos paradigmas, sino que los procesos creativos se han ampliado tanto o han contaminado otros núcleos de producción, de creación, que es necesario no solo pensar la estética del disenso como un fenómeno que sucede en los lindes del arte, en el entorno del arte. En ese sentido, habrá que pensar la estética del disenso no solo como un fenómeno exclusivo de la producción artística, sino como un fenómeno que subyace a las necesidades políticas, culturales, sociológicas de cualquier grupo social, y que a través de ciertos formatos, estrategias, procesos de producción buscan establecer un orden diferente que el que se determina por las condiciones ideológicas, político, militares de un poder establecido. En ese sentido, la idea de estética del disenso no queda restringido, lo vuelvo a repetir, a las formas convencionales de la producción artística. En realidad, este concepto nos va a permitir visualizar una dimensión mucho más compleja del quehacer estético, que no tiene que ver estrictamente con el quehacer artístico, sino que este concepto de estética del disenso nos permite también atender a entornos no necesariamente de la cultura o del arte específicamente, sino también
grupos sociales ajenos completamente al arte, que se valen de herramientas visuales o de construcciones visuales, plásticas, como lo quieran llamar, para hacer una afrenta ante las condiciones de desventaja o deterioro de su espacio social. Bueno, digamos en términos muy generales, esta denominación de estética del disenso deriva de los planteamientos principalmente a través de las reflexiones que hace Jacques Rancière en su libro El espectador emancipado y en sus ensayos referentes al arte y su relación con la política. Pero para ponerlo en un contexto mucho más accesible, vamos a pensar desde las impresiones de Rancière que el arte deja de formar parte de un escenario especulativo, simbólico, de representación, como es común, como es su campo de interacción, digamos, para entrar en un campo de participación. Eso va a ser, digamos, en términos muy generales, la idea que plantea Rancière. El arte como una herramienta no solamente de representación, sino de participación, de aproximación y de confrontación a partir de sus estrategias, de sus condiciones, de sus posibilidades físicas, estéticas, en fin, pero ya inmiscuido en espacios de discusión política, no necesariamente retraído en la galería, en los cubos blancos, sino participando directamente en el campo de la acción política, del activismo, como si lo queremos llamar así, interviniendo, influyendo, transformando, radicalizando, como lo queramos ver, y como muchas de las obras que van a revisar o que van a ver van a ejemplificar claramente estas condiciones. Bueno, no voy a ahondar mucho para que sea con los ejemplos, digamos, con los ejemplos visuales, tengan una referencia mucho más clara, mucho más específica de esto que me estoy refiriendo, pero solo quería, por último, tomarla de una declaración de una artista y activista cubana, Tania Bruguera, para poner en contexto las referencias de este tema. Y bueno, dice Tania Bruguera: mientras la política es la acción de cambiar las cosas en sociedad, en el arte hay muchos artistas que trabajan con imágenes de los medios de difusión y de la política, pero a quienes no interesan las consecuencias de su obra. El arte político es el que trabaja sobre las consecuencias de su existencia, de sus interacciones, y no permanece en el nivel de asociación o memoria gráfica. Es intervenir en el proceso que se crea después que las personas piensan que la experiencia artística ha terminado. El arte político es el que más trasciende la esfera del arte al entrar en la naturaleza diaria de las personas. Un arte que les hace pensar. El arte es algo que debe considerarse disponible, un medio para otras cosas, una capa protectora. Comprendo que hay artistas que son coherentes y a los que respeto, que se centran en la búsqueda de nuevas combinaciones asociativas. Pero esta experiencia en sí, sin un propósito fuera del mundo del arte, no me entusiasma. El arte, al igual que ocurre con un descubrimiento científico, debe verse en sus aplicaciones. El arte puede usarse también con fines políticos, pero eso no es arte político.
es arte propaganda. El arte político tiene dudas, no certezas, tiene intenciones, no programas. Comparte con aquellos que lo encuentran, no se les impone. Se define mientras se hace, es una experiencia, no una imagen. Es algo que entra en la esfera de las emociones y que es más complejo que una unidad de pensamiento. El arte político es el que se hace cuando está pasado de moda y cuando es incómodo. Jurídicamente incómodo, cívicamente incómodo, humanamente incómodo, nos afecta. El arte político es conocimiento incómodo. Bueno, vamos a empezar a revisar las referencias visuales, bueno, mejor dicho, las referencias de obra que nos permitan tener más claro a qué nos referimos con estética del disenso. Como primera referencia vamos a hablar de un trabajo, bueno, de un proyecto en realidad de varias obras denominadas Inserciones en circuitos ideológicos del artista brasileño Cildo Meireles. Y para ser más específico, nos vamos a referir a la obra Proyecto Coca-Cola de 1970. Proyecto Coca-Cola consistía en envases vacíos del conocido refresco, impresos con mensajes contrarios al efecto anestésico de la marca y su devolución posterior a la circulación mercantil, como ejemplo y demostración de que cualquiera podía reproducir semejante trabajo de contrainformación. Meireles expuso botellas con calcomanías de un famoso eslogan de repudio a las políticas intervencionistas estadounidenses, el famoso Yankees Go Home, junto a instrucciones sobre cómo debería proceder el público para insertar sus propias opiniones críticas en el espacio cosificado en que vivía y que la Coca-Cola simbolizaba. Con el transcurso de los años y en cada oportunidad que tuvo de rehacer este trabajo para nuevas exposiciones, fue añadiendo otros mensajes a ese circuito ideológico, ya fuera reflexionando sobre las propias convenciones que delimitan el espacio destinado socialmente al arte, o ya fuera en el otro extremo proponiendo nuevos usos para botellas que empleaba como soporte de su trabajo, con calcomanías de instrucciones de cómo elaborar cócteles Molotov, obviamente con las botellas de vidrio de la Coca-Cola. Para el artista, estos trabajos invertían el proceso a través del cual Marcel Duchamp había creado el ready-made, casi 6 décadas antes. En lugar de sustraer un objeto del campo mercantil y colocarlo en el campo consagrado del arte, Meireles proponía insertar información, hacer ruido en el campo homogéneo en que circulan y se intercambian los valores de mercado, los objetos, mientras cuestionaba la propia noción de autoría, puesto que estimulaba a otros a hacer las mencionadas inserciones en su lugar, suministrándoles las instrucciones pertinentes sobre cómo proceder. En efecto, ese trabajo solo cobraría pleno sentido y eficacia si se basaba en la expresión individual, anónima y difusa, en contraposición a los amplios mecanismos de control social vigentes, lo cual hace de inserciones en circuitos ideológicos menos un soporte de propaganda y más una propuesta de actitud distinta en relación al espacio político. A partir de entonces, la participación del público efectiva o potencial jugaría un papel fundamental en el desarrollo de la obra del artista. Bueno, el trabajo de Proyecto Coca-Cola, como vemos, es un claro ejemplo de la obra de arte interactuando con el espacio social sin la intermediación convencional del museo o de la galería, del espacio de exhibición de la obra de arte, sino trabajando directamente
en el campo de lo cotidiano, de la política, de la economía en este caso, incidiendo no solamente simbólicamente, sino modificando o interviniendo, teniendo injerencia en las estructuras, en este caso mercantiles, de de los objetos de consumo y lo que simbolizan esos objetos, lo que representan. En ese sentido, la relación con la estética del disenso es profundo en la medida que se establece no solamente un acercamiento estético reflexivo respecto del proceso artístico, sino que dispara nuevos paradigmas de confrontación con la obra que obligan al espectador no solo a a contemplar el proceso, sino a tomar partido en el sentido de la acción misma, de la acción política que implica su relación, en este caso con la obra, con el objeto, con los objetos o con los procesos que implican. Es un ejemplo, vamos a revisar otro. Bueno, vamos a continuar con las referencias. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que no tiene que ver nada con el arte. Más bien fue un fenómeno social, político, que se ubica en Birmania, específicamente en 1989. El fenómeno se le denomina el billete disidente. Y bueno, básicamente trata de lo siguiente. En Birmania, prácticamente desde la primera mitad del siglo XX, se estableció una dictadura militar. Y eso tuvo consecuencias evidentemente graves para la vida económica, política, cultural, en fin. Y suscitó diversas manifestaciones, diversas formas de activismo religioso, político, económico. Manifestaciones que se dieron a lo largo de varias décadas, pero que no rendían fruto porque estaba todo el aparato cultural, social, religioso estaba cooptado por la dictadura militar. No fue hasta 1988 que fue posible generar alianzas, que se generaron alianzas políticas y religiosas que permitieron generar un frente democrático. Y a estas alianzas se sumaron diversas formas de protesta, evidentemente las del activismo político convencional, pero una de ellas fue muy importante, muy ingeniosa, porque fue a partir de la modificación de un billete, específicamente del billete de un kyat, modificando de una manera muy sutil el billete de un kyat por parte del diseñador, que hasta la fecha no se sabe. No se sabe quién fue, ni nunca se supo su paradero. Evidentemente seguramente fue asesinado por la junta militar del gobierno birmano de ese entonces. Pero bueno, en la imagen van a ver más claramente, en la fotografía van a ver más claramente el billete de un kyat, donde aparece como imagen central el padre de Birmania, de la Birmania moderna, que es el general Aung San. Pero cuando el billete se sostiene a contraluz, se devela una marca de agua en la cual se alteraba sutilmente la cara del general, que el diseñador, la idea era hacer pasar por un
general Han Xuan más joven, pero en realidad la imagen, si uno pone mayor atención, se trata de Han Xuan Suu Kyi, que era la hija del general y una de las líderes del Frente Democrático, que en ese entonces estaba generando una oposición importante ya a la dictadura militar en Birmania. Entonces el diseñador no mete un mensaje como tal en el sentido estricto, sino que a través de la manipulación sutil de una imagen manda una referencia a todo el entorno social de Birmania para que tomen partido, para que tomen para que tomen una actitud diferente en contra de la dictadura militar y sea posible cambiar evidentemente las condiciones hacia un estado de derecho más favorable para el entorno de ese país, ¿no? También él hace otro movimiento que es menos perceptible o menos comprensible si uno no está inserto, pero bueno, se trata de 4 anillos concéntricos alrededor de la flor que se ve ahí de 8 pétalos, los cuales forman 4 conjuntos de 8, que es una referencia a las manifestaciones prodemocráticas denominadas 8888, nombradas así porque fue la fecha que comenzaron las protestas, específicamente el 8 de agosto de 1988. Fue cuando comienzan, bueno, desde antes se habían gestado otras protestas, pero ese día en particular, esa fecha, surgió el Frente Democrático, salió a las calles, se manifestó y cambió radicalmente la postura de la vida democrática en general, de la vida política de ese país, al grado que ya para 1990 tuvieron que convocar elecciones. La junta militar, la dictadura, mejor dicho, tuvieron que convocar elecciones que pierden los militares de una manera muy evidente, pero que finalmente las invalidan. No va a ser prácticamente hasta el 2013 cuando se vuelve a gestar otras elecciones ya en otro entorno menos violento, menos represivo, que se logra erradicar la dictadura militar. Pero bueno, este billete en particular no fue el parteaguas ni fue el transformador de la vida democrática de un país, pero lo pongo porque desde mi punto de vista la estética del disenso no es estrictamente una referencia de las obras de arte o de los artistas cuya postura política o ideológica busca confrontar el poder. Es más amplio, eso es lo interesante, creo, eso es lo importante de la reflexión respecto de la estética del disenso. La estética del disenso desde el punto de vista no solamente del arte, sino de su relación, su potencial social, cultural, político, implica que como grupos sociales, como grupos humanos, es posible utilizar las herramientas estéticas, las herramientas de producción visual para generar detonantes, para generar moduladores de la vida política de nuestro entorno, que nos permitan incidir, inferir, transgredir, deconstruir, ser disonantes, tener precisamente un disenso, estar en contra de las condiciones a partir de estas herramientas, a partir de estos medios. Y este es, desde mi punto de vista, un ejemplo muy claro de cómo es posible, a partir de formas tan sutiles de manipulación de algo, digamos, tan convencional como un billete que circula, que se intercambia, generar
procesos de pensamiento, reflexión, transformación, cambio en los aparatos sociales, en los aparatos ideológicos de las comunidades. En ese sentido, la estética del disenso no refiere otra vez estrictamente a ese arte político, sino cómo es posible desde la perspectiva estética, desde la perspectiva de la producción de potencial creativo, sea cual sea la herramienta, sea cual sea el dispositivo, transformar la realidad de un entorno no propicio para el desarrollo, digamos, normal de un grupo social. Bueno, ahí tenemos el billete disidente, de autor desconocido, de autor desaparecido, evidentemente, en Birmania en 1988.